Ahí estamos. Bien, aquí están los ejercicios de aplicación. Vamos con el problema número 1. El problema número 1 dice, se encuentra que la velocidad de la luz amarilla del sodio en cierto líquido es de 1,92 por 10 a la 8 metros partido por segundo. Calcule el índice de refracción de este líquido con respecto al aire para la luz de sodio. Entonces la velocidad de propagación de la luz amarilla es de 1,92 por 10 elevado a 8 metros partido por segundo en un cierto líquido. Nos piden el índice de refracción y sabemos que la luz en el vacío es C3 por 10 elevado a 8 metros partido por segundo. Y nosotros sabemos que el índice de refracción es el cociente entre la velocidad de la luz en el vacío partido por la velocidad de propagación en ese medio. Y eso da un índice, ¿cierto?, de refracción del material o del líquido, y es adimensional. Entonces tenemos arriba 3 por 10 a la 8 metros partido por segundo, y abajo tenemos 1,92 por 10 a la 8 metros partido por segundo. Se nos van los 10 a la 8 y los metros partido por segundo, y eso te queda 3 dividido por 1,92. Igual, y eso nos da 1,5625. Yo le puse 1,56. ¿Preguntas, dudas de este primer problema? O sea, este está viendo la velocidad de la luz y en un cierto ambiente, ¿no? Claro, estoy viéndolo en un cierto líquido, y obviamente al atravesar un medio material que puede ser transparente, tiene que chocar con las partículas del medio, por lo tanto se reduce su velocidad, que de 3 por 10 elevado a 8 a 1,92 por 10 elevado a 8, prácticamente casi la nada, porque el 10 elevado a 8 se mantiene, pero baja de 3 a 1,92, es decir, se produce una cierta retardación. Vale. Ya le va a quedar más claro con otro esquema que voy a mostrar a continuación, en nuestro problema. Acá dice el problema 2, se sabe que una onda de frecuencia 5 por 10 elevado a 14 Hz se propaga en el agua, calcule la velocidad de propagación y la longitud de onda de dicha onda en el aire, n igual a 1. Entonces tenemos la frecuencia F1, 5 por 10 elevado a 14 Hz, nos viene la velocidad de propagación y la longitud de onda lambda. Y el n del agua vale 1,33. Entonces tenemos que el índice de refracción es el cociente entre C partido por B, de ahí despejo la velocidad, está dividiendo, pasa multiplicando, y el N que estaba arriba pasa dividiendo, nos queda C partido por N. El C es la velocidad de la luz, el índice de refracción del medio es 1,33, y eso nos da un valor de, si hacemos el cálculo, 3 exponente 8 dividido por 1,33, eso nos queda, aquí hay que tener cuidado porque aparecen dos comas y un punto. Recuerden que la coma, insisto nuevamente, es para separar cada tres cifras, y lo que debo hacer es correr el punto desde hasta el primer dígito distinto de 0. Entonces cuento los lugares: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y eso me queda 2,25 por 10 elevado a 8 metros partido por segundo. Y la velocidad de propagación es lambda por la frecuencia, despejamos lambda, la frecuencia está multiplicándolo, ¿cierto? Pasa al otro lado dividiendo, te queda B partido por la frecuencia. La velocidad de propagación 2,25 exponente 8, y la frecuencia 5 por 10 a la 14, 1 partido por segundo. Y ese valor nos da 2,25 exponente 8 dividido por 5 exponente 14. Y eso nos queda 4,5 por 10 elevado a la menos 7 metros. ¿Preguntas, dudas? ¿Aló? ¿Mm? ¿Alguna pregunta, duda?
¿no? O sea, la verdad no entendí. ¿Qué no entendió? Eh, la explicación después de, de que la velocidad es igual a eso. Bueno, pero esa es la definición del índice de refracción, pues. Mm, Es C partido por B. C es la velocidad de propagación en el vacío y B es la velocidad de propagación en el medio. sí. Entonces usted despeja la velocidad de propagación, en este caso, en el agua. Entonces usted despeja ahí la velocidad de propagación, le queda dividido C partido por N. C es la velocidad de propagación y el índice de refracción del agua vale 1,33. ¿De dónde saca ese valor? Me retrocedo. Y aquí están, sustancias, líquidos, y ahí tiene el agua, 1,333. Vale. Entonces usted tiene que buscarlo o se lo van a dar en tabla. Obviamente esta es una tabla referencial, usted sabe que existen otras tablas más que pueden estar mucho más completas que esta que yo estoy presentando. Pero son los valores clásicos, normalmente se ocupa el aire, el vidrio y el agua. Entonces le queda dividido por 1,33, entonces fíjese bien, pasa de 3 por 10 elevado a 8 y se retarda a 2,25. El 10 elevado a 8 sigue estando constante. Y la velocidad de propagación es lambda por f, despejamos lambda, que es la longitud de onda, la frecuencia está multiplicando, pasa dividiendo y te queda la velocidad de propagación en el agua, que vale 2,25 por 10 elevado a 8, que es el valor que usted obtuvo inicialmente, y lo divide por la frecuencia, que es 5 por 10 elevado a 14 Hz. Y eso le queda 4,5 exponente a la menos 7 metros. Se le van los segundos y te queda metro partido por 1, de que te queda metro. ¿Ya? ¿Queda más claro? Sí, profe. Ya, vamos con el tercero. Aquí ya comenzamos a aplicar lo que son las leyes de la reflexión y refracción. Entonces dice acá que hay un rayo de luz que se propaga en el aire, entra en el agua con un ángulo de incidencia de 45 grados. Si el índice de refracción del agua es de 1,33, ¿cuál es el ángulo de refracción? Haz el diagrama. Entonces nosotros vamos a construir primero el diagrama. Aquí está la interfase. Lo que está abajo de esto es agua, que tiene un índice de refracción de 1,33. Y lo que está arriba, ¿cierto?, es aire. Entonces tú con una linterna, con un láser, haces incidir un rayo de luz sobre ese punto. Y sobre ese punto tú dibujas una línea normal, perpendicular a la línea negra. Y lo haces incidir con un ángulo 45 grados. Algo de esa información se refleja. Y se refleja con un ángulo tal que es igual al ángulo de incidencia. Y ese ángulo se llama el ángulo reflejado. Y ese rayo se llama el rayo reflejado. Y de acuerdo a lo que sabemos de la ley de la reflexión, el ángulo incidente es igual al ángulo reflejado. Y parte de esa información, por ser una situación transparente, ¿cierto?, pasa al segundo medio. Y ese rayo sufre una pequeña desviación, se quiebra como acercándose a la normal. Y ese ángulo se llama alfa. Entonces, y ese ángulo, ¿cierto?, al pasar al segundo medio se llama el ángulo refractado. Entonces aplicamos xn en ese punto, tengo el n1, que es el n del aire, por el seno del ángulo de incidencia, que son 45 grados, es igual al n2, que es el n del agua, por el seno del ángulo de refractado. Y a ese ángulo le llamé alfa. Entonces lo cambio a alfa. Entonces tú tienes aquí 1 por el seno 45. Entonces tu calculadora, tú colocas seno de 45 grados, eso te queda 0,7071. Al multiplicarlo por 1, te queda el mismo valor. Y el otro lado te queda 1,33 es igual a seno de alfa. Ese seno, ese punto, ese valor 1,33 que está multiplicando pasa al otro lado dividiendo. Entonces te queda 0,77 dividido por 1,33. Igual 0,531. Y te queda seno de alfa igual a 0,53. Como tú no quieres la función
seno aplicada al ángulo que quiero hacer. Si no quiero el ángulo, entonces dices alfa sin a la menos 1 de 0,53. Entonces tu calculadora colocas inverso sin 0,53. Y eso te da un ángulo de 32,0054. Yo le puse 32 grados. Entonces el ángulo refractado, ¿cierto?, es mucho menor que el ángulo de incidencia, porque la luz, la información pasa desde un medio de un índice de refracción 1 a 1 mayor, de un índice menor a 1 mayor, y por lo tanto el rayo se quiebra acercándose a la normal, se acerca a la normal, por eso que el ángulo vale 32 grados. ¿Preguntas, dudas? Este momento no, profe. Ya. Continuamos entonces. Aquí tenemos otra situación, ya hicimos algo parecido en el ejemplo. Tenemos dos espejos, el 1 y el 2, que sostienen un ángulo de 130 grados. Obviamente esta es una cuestión sólida, por lo tanto no hay información que pase al segundo medio, porque son un espejo sólido, y se hace incidir un ángulo con un ángulo de 50 grados respecto de esa perpendicular. Entonces un rayo de luz incide sobre un espejo horizontal formando un ángulo de 50 grados con la normal. Sabiendo que a la derecha de dicho espejo se sitúa otro con el que forma un ángulo de 130 grados, determina la dirección del rayo después de reflejarse en este segundo medio. Entonces aquí lo que hago es una extensión del problema anterior, dibujo la normal, perpendicular a la base, ese ángulo vale 50 grados y este ángulo también vale 50 grados. Y la diferencia para completar los 90 es 40, por lo tanto ese ángulo vale 40 más 50, te quedan los 90, ¿no? Y si ya tienes 130, más los 40 te queda 170. Y por lo tanto el rayo, el ángulo, ¿cierto?, de ese interior vale 10 grados. Entonces tienes 40, 130 y 10. Y acá dibujo la otra línea normal perpendicular a 90 grados respecto a la base, y para completarnos la 90 le falta 80. 80 más 10 son 90, por lo tanto incide con un ángulo de 80 grados respecto a la normal, y de acuerdo a la ley de la reflexión, el rayo, ¿cierto?, se refleja con un ángulo igual, o cierto, reflejado al ángulo incidente de 80 grados. ¿Preguntas, dudas? No, profe. Ya. Aquí está, yo dije en algún momento voy a repetir algo. Dice acá qué tiempo demora un rayo de luz en atravesar perpendicularmente una lámina de vidrio de 6 milímetros. Aquí tengo un trozo de vidrio con un espesor de 6 milímetros, tendremos que pasarlo a metro, cuyo índice de fracción n igual a 1,5. Entonces aquí tienes un láser, lo hace incidir perpendicularmente en este caso, a esta pared lateral, atraviesa la superficie, ¿cierto?, el interior de este vidrio y sale hacia afuera. Entonces tú sabes que el n, el índice de refracción, es el cociente entre la velocidad de la luz y la velocidad de propagación en ese medio. Y yo voy a calcular la velocidad de propagación en ese medio, que es v. V lo paso hacia el otro lado y te queda c partido por n. Y ese v le llamo v sub v, la velocidad en el vidrio, que sería la velocidad de la luz, 3 por 10 a la 8 metros partido por segundo, dividido por el índice de refracción. Y si tú divides 3 partido por 1,5, te queda 2 exponente 8 metros partido por segundo. Como quieres el tiempo, y tú sabes que la luz se propaga en línea recta, velocidad, distancia partido por tiempo, o sea que el tiempo es distancia partido por la velocidad del vidrio.
la distancia que debe atravesar es de 6 milímetros, la velocidad con la cual se propaga al interior del vidrio es 2 por 10 a la 8 metros partido por segundo, y si tú divides 6 partido en 2 te queda 3, esos 6 milímetros colocamos 6 por 1 exponente a la menos 3 metros, y abajo te queda 2 por 10 a la 8 metros partido por segundo, se te van los metros, eso te queda segundo, 6 partido en 2 te queda 3, y ahí tienes una división de potencias. 6 por 1 obviamente te queda 6. Uy, División de potencia igual base, conservo la base y resto los exponentes. Menos 3, menos 8 te queda menos 11 segundos. Entonces, para que se dé cuenta, que algún alumno me preguntó un momento, el 10 elevado a la menos 11 significa que hay 11 ceros delante del 1 segundo. O sea, es un tiempo relativamente 3 por 0,000003 segundos, prácticamente la nada. Entonces son fenómenos que ocurren muy rápidamente y el tiempo que demoran en recorrer esas situaciones de esa cantidad. Y aquí coloqué el trozo de vidrio. Cuando el haz de luz llega con una velocidad c de 3 por 10 a la 8 metros partido por segundo, incide sobre el material y por tener un índice de refracción de 1,5, se reduce la velocidad a un valor b, que es la velocidad, ¿cierto?, en el vidrio. Y esa velocidad vale 2 por 10 a la 8. Entonces aquí llega con 3 por 10 a la 8, disminuye a 2 por 10 a la 8, y cuando sale nuevamente al aire, 3 por 10 a la 8. Entonces viene 3 por 10 elevado a 8, 2 por 10 elevado a 8, 3 por 10 elevado a 8. Y ahí le puse una observación: en un metro son 1000 milímetros, 1 por 10 elevado a 3 milímetros, y un milímetro es 1 partido por 1000, 0,01, o 1 por 10 elevado a menos 3 metros, por eso aparece ahí el factor de metro a milímetro. ¿Preguntas, dudas? No, profe. Ya. Continuamos entonces. Acá tenemos un trozo de vidrio de índice de refracción n igual raíz de 2. Eso es, raíz de 2 es 1.4142, y hay que determinar la dirección del rayo después de incidir en la cara AB. Entonces, acá tengo la normal, tú haces incidir un rayo con un ángulo 45 grados respecto a la horizontal, pero como tú sabes que le faltan los otros 45, 45 más 45 te quedan los 90. A mí que me interesa es el ángulo que hace el rayo azul respecto de la línea normal perpendicular a esta base. Entonces vamos a aplicar SNL en ese punto. Aquí está el dibujo. Si tú lo haces incidir con un ángulo 45 grados, parte de la información se refleja con un ángulo 45 grados, de tal manera que ese otro ángulo también vale 45 y este vale 45. 45 más 45, 90, 45 más 45, 90, ¿no? 180 grados. Entonces incide en ese punto y vamos a hacer Snell en ese punto P. Entonces aplicando Snell tengo el n del aire por el seno de 45 grados, que me interesa respecto de la normal, es igual al n2, que sería en este caso el n del vidrio, por el seno de ese ángulo θ. Y reemplazamos los datos, el n, ¿cierto?, corresponde al n del aire, que vale 1, el seno 45 grados, si tú lo colocas en la calculadora, es 0,7071, el n del vidrio vale 1.4142 por el seno de θ. 1 por 0,7071 te queda ahí. Esto te queda 1.4142, y ese número que está multiplicando pasa al otro lado dividiendo. Y si tú divides 0,7071 dividido por 1.4142, te queda 0,5. Entonces te queda que seno de θ es 0,5, o sea que el ángulo θ es sin a la menos 1 de 0,5, y eso te da un ángulo de 30 grados. Es decir, aquí incide con 45 y se quiebra, ¿cierto?, acercándose a la normal,
porque viene desde un medio menor a uno mayor, desde 1 a 1,41, y ese ángulo vale 30 grados. Y ese ángulo 30 grados se repite acá. Si esto vale 90, ese ángulo, ¿cuánto vale? 60. Entonces ahora vamos a aplicar Snell en ese punto. Entonces vamos a aplicar Snell, ¿cierto?, en el punto Q. El N1, ¿cierto?, es el N del vidrio, porque está al interior del vidrio, incide con un ángulo de 60 grados. Ese es el ángulo de incidencia, porque esto vale 30 y eso vale 90. Seno de 60 grados es igual al N2, que sería el aire, estoy suponiendo, por el seno de ese ángulo que le vamos a llamar alfa. El N del vidrio vale 1,4142, el seno de 60 grados, si tú lo buscas en tu calculadora, vale 0,866. Y esto te queda el N del aire, que vale 1, suponiendo que sale por esta cara lateral, por el seno de alfa. Y si tú multiplicas 1,4142 por 0,866, 1,4142 por 0,866, igual te queda 1,22. Y 1 por seno alfa te queda seno alfa. Entonces tú dices seno de alfa igual a 1,22. Y como no quieres la función seno aplicada al ángulo, si no quieres alfa, colocas sin a la menos 1 de 1,22. Y si tú lo haces eso en la calculadora, ¿qué te parece? ¿Qué aparece ahí en la calculadora? ¿Qué aparece? Aló, ¿Qué, profe? ¿No había dudas? No, profe. ahí. Eso que estoy mostrando. Si tú aplicas inverso sin de 1,22, ¿qué te aparece? Al menos a mí me da error. ¿Qué aparece? Aparece mat error, ¿o no? Sí, profe. ¿Y por qué aparece eso? Porque tú estás calculándole un ángulo a la función seno de 1,22. Y recuerda que la función seno va entre 1, el dominio de la función, 1, 0 y menos 1. Entonces tú estás buscando un ángulo para el cual tú sobrepasas el valor máximo que toma la función seno. Por lo tanto, nuestra hipótesis de trabajo es incorrecta y por lo tanto ese ángulo alfa no existe. Y por lo tanto, al no existir el ángulo de salida por la cara lateral esta B que nos estaban pidiendo, es decir, se refleja con el mismo ángulo que incide, por lo tanto se produce una reflexión total interna. Ese número que aparece ahí, el 31, es el número de la diapositiva por si acaso. Entonces sucede esto. Incide con 45, desde 1 a 1,42, se refracta, parte de la información se refleja con el mismo ángulo, 45-45, pero se refracta acercándose a la normal y ese ángulo vale 30 grados. Como esto abajo vale 90, perpendicular, te quedan 60. Entonces ahora hago incidir con 60 grados y yo supuestamente procede de un punto del NI 1,41 y va a salir hacia el aire 1 con un cierto ángulo en cuestión. Y ese ángulo no existe. Por lo tanto, ¿qué sucede aquí en la parte lateral? Como no existe ese ángulo de salida, es que se refleja sobre sí mismo, haciendo el mismo ángulo en cuestión, es decir, va a salir por la parte inferior del vidrio, no por la cara lateral AB. ¿Preguntas, dudas? No, profe.
Ya. Por eso le hice ese dibujo para que estuviera mucho más claro. Este problema que está aquí lo vamos a dejar pendiente, igual que el otro paralelo, porque necesita una profundidad un poquito mayor y como estamos en nuestros primeros problemas, lo vamos a abordar después al último, ¿ya? Ese también. Lo vamos a concentrar en el problema 7. Dice acá la figura muestra un rayo de luz que avanza por el aire y se encuentra con un bloque de vidrio. La luz en parte se refleja y en parte se refracta. Calcula la velocidad de la luz en este vidrio y su índice de refracción. Entonces aquí tenemos la interfase aire-vidrio, tenemos la línea normal, incide con un cierto ángulo que lo desconozco, y parte de la información se refleja sobre sí mismo y los dan como pista el ángulo que hace respecto de la interfase, que es 60 grados. Y ese ángulo que está ahí, ¿cuánto será entonces? Si es a 90 grados, ¿cuánto vale? No me interesa el de 60, pero sí lo pongo como un apoyo. 30. 30, ¿no? Así que el ángulo con el cual se refleja vale 30 y por lo tanto este va de incidencia vale 30. Entonces el rayo incide con 30 y está abajo y se refleja con 30 formando un ángulo de 60. Y el otro rayo, ¿cierto?, con el cual parte de la información pasa al segundo medio porque es un medio transparente, viene del aire a el n del vidrio que es mayor y por lo tanto el ángulo, ¿cierto?, se tiende a acercar a la normal del rayo. Si ese ángulo vale 70, ¿cuánto vale este ángulo que está aquí? El pequeñito ese, ¿cuánto vale? 20. 20. 20. Entonces ahí tenemos el ángulo de 20 grados. Entonces ahora vamos a aplicar Snell en ese punto. Aplicamos Snell en el punto Q. Tengo el n del aire del cual provengo, 1, por el seno del ángulo de incidencia que vale 30 grados, es igual al n del vidrio porque pasa parte de la información al vidrio por el seno del ángulo de 20 grados. Recuerda que los ángulos que me acomodan a la información son los ángulos que hace respecto a la normal, que son 20 grados. El n del aire vale 1, si tú colocas en tu calculadora seno de 30 grados vale 0,5, eso es igual al n del vidrio, y si tú colocas seno de 20 grados, eso te queda 0,342, que es el que aparece ahí. Y 1 por 0,5 te queda 0,5, igual al n del vidrio por 0,342. Ese 0,342 que estamos multiplicando pasa dividiendo. Entonces te queda el n del vidrio 0,5 partido por 0,342. Y esa razón, o esa división, 0,5 dividido por 0,342, eso te da 1,4619, que es el n del vidrio. Entonces ahí tenemos el índice de refracción del vidrio y calcular la velocidad. Y sabemos que la velocidad es n, el índice de refracción es c partido por b, donde v ahora va a ser la velocidad del vidrio. Entonces este número, esta velocidad que está dividiendo, pasa al otro lado multiplicando y te queda c por el n del vidrio, que da igual a la velocidad del vidrio. Y esa velocidad del vidrio es de 3 por 10 elevado a 8, que es la velocidad de la luz en el vacío, partido por el n del vidrio, que vale 1,4916. Y si tú divides 3 exponente 8 dividido por 1,4619, igual, eso te queda ahí, aparecen, cuidado, si haces ese número, aparecen 2 comas y un punto. Y les recuerdo, ¿cierto?, que uno debe correr el punto hasta el dígito, hasta el primer dígito distinto de 0. Entonces corremos el lugar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2,052 por 10 elevado a 8 metros partido por segundo. ¿Pregunta, duda, consulta? Hasta el momento no, profe. Entonces, si usted se da cuenta, estamos ocupando, ¿cierto?, lo que son la ley de la reflexión, la ley de la refracción, la geometría del problema, el concepto del índice de refracción. Estamos ocupando todos aquellos conceptos que vimos, ¿cierto?, en cuestión. Y aquí tenemos una aplicación de una fibra óptica.
permiso, voy a tomar un poquito de agua. Ya. Entonces acá dice, determine el máximo ángulo θ en que rayos de luz que inciden sobre el extremo del tubo de la figura están sujetos a reflexión total interna a lo largo de las paredes del tubo. Este es un trozo de fibra óptica, que es un trozo de vidrio de cuarzo especial, con un diámetro de 2 micrómetros, o sea, 2 por 10 elevado a la menos 6 metros. Suponga que el tubo tiene un índice de refracción de 1,36 y el medio exterior es aire. Entonces, la idea es que se produzcan reflexión total interna, darle un ángulo tal de incidencia para que se produzcan reflexiones total internas, como eso que estoy mostrando aquí, ¿ves? Se quiebra, se acerca a la normal, pum, reflexión total interna, llega acá, reflexión total interna va allá, etcétera, etcétera. En el fondo es tener esto, mire. De este fenómeno, que son las fibras ópticas, hay un núcleo de vidrio, un revestimiento, un forro, y yo debo lanzar la información con un ángulo tal, de manera que cuando llegue al otro extremo, se produzca una reflexión total interna, y aquí se va a producir una reflexión total interna, y así sucesivamente. Y esos ángulos de incidencia, igual el ángulo reflejado, igual cosa acá. Y tú lo puedes hacer con una señal, ¿no es cierto?, que sea una señal diente de sierra, o una, digamos, señal más o menos continua, y eso le permite, ¿cierto?, al médico, al doctor, hacer la laparoscopía, que es menos invasiva, ¿cierto?, etcétera, etcétera, con un pequeño orificio, llegar al cerebro, llegar a otros lados, o limpiar alguna aorta, ¿cierto?, o arteria donde puede haber un coágulo, extraerlo, etcétera, etcétera. Entonces hoy día muchas aplicaciones con la fibra óptica, ¿ves? Y les cuento, una persona que estaba trabajando con un técnico mecánico de otra universidad, está estudiando, y el tipo dejó la mecánica y se fue a trabajar en una empresa con fibra óptica. Y ahí están instalando mucha fibra óptica por esto del 5G. Entonces puede ser que usted termine trabajando en una empresa que instale fibra óptica. Ahí está. Entonces, primero que vamos a calcular el ángulo crítico, y el ángulo crítico es la razón del medio del cual va a salir por el medio del cual procede. En este caso, el seno del ángulo crítico es seno de 1 partido por el, suponiendo que sale, ¿cierto?, y el n del cual procede, y eso te da un ángulo de 47.3 en ese extremo. El ángulo crítico que yo debería darle, 47.3. Y ahí está el triángulo, ¿ves? 47.3 de ese triangulito que estoy mostrando acá. Esa es la hipotenusa, esa es la base y ese es el cateto. Por lo tanto, ese ángulo vale 42.7 y esto vale 90. Si tú sumas 47.3 más 42.7, eso te da el 90, te dan los 180. Entonces estamos trabajando con ese triángulo. Entonces vamos a aplicar en ese punto, en el punto P, tenemos el n del aire del cual procede la información, 1 por el seno de ese ángulo es igual a 1,36, que es el índice de refracción del otro medio, por el seno de 42.7. Entonces te queda n vale 1 por el seno del ángulo θ es igual a 1,36 por 42.7. Si tú multiplicas eso, 1,36 por el sin de 42.7, eso te queda 0,922. Y el 1 que estaba multiplicando pasa dividiendo, y 0,92 por 1 te queda 0,92, y si tú aplicas el ángulo, sin a la menos 1 de 0,92 te queda 67.2. Es decir, el ángulo con el cual, dada la característica de esta fibra óptica, al tener un índice de refracción de 1,36, yo debería lanzar, ¿cierto?, el haz de luz o de la información con un ángulo, ¿cierto?, de 62.7, de tal manera que se produzca una reflexión total interna al chocar con la pared interior y se vaya la información, ¿cierto?, reiterando ese ángulo 47 grados se repite aquí, y el ángulo reflejado también 47 puntos y algo, y así va 47 puntos algo, 47 puntos algo, y se va produciendo reflexiones total internas debido
a ese ángulo que yo le di inicialmente. Y ese es el concepto, ¿cierto?, de la reflexión total interna y el uso que se le da a las fibras ópticas. ¿Preguntas, dudas? ¿Preguntas, dudas? No, profe. Ya. Seguimos entonces con la información. Dice, por descuido se olvida una linterna en el fondo de una piscina con n igual a 4/3. Si tú divides 4 dividido en 3, eso te queda 1.33, que es el índice de refracción del agua, de 2 metros de alto, de profundidad, y emite rayos hacia arriba en todas las direcciones como muestra en la figura. Entonces aquí lo que está haciendo, aquí yo acomodé la información, le puse un poco más de talento, es como que se produzca, ¿cierto?, un cono de información que está dentro de ese cono. ¿Ya? Se produce un cono, eso vale 2 metros, eso es el aire, y obviamente tiene una cierta distancia de ese cono hasta este otro extremo, que es el radio, y se repite acá, y por lo tanto el área iluminada, ¿cierto?, que lo que está achurado corresponde a pi por el radio al cuadrado. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a calcular los ángulos críticos, y eso es válido para este punto y para este otro punto. Entonces tenemos el n del agua, el rayo sale desde aquí, desde el agua, ¿cierto?, que vale 4/3 por el seno del ángulo crítico, que es θ sub 2, suponiendo que sale hacia afuera, por el seno del ángulo del aire, ¿cierto?, por el seno del ángulo en el cual sale. Y usted, respecto a ese normal, el ángulo, ¿cierto?, se va en forma paralela, que sería la situación crítica, y luego superando eso, se refleja hacia el interior. Y seno 90 grados vale 1. Y 1, que es el índice de fracción del aire, por 1 te queda 1. Y ese 3 que estáis dividiendo pasa al otro lado multiplicando, y el 4 que estaba multiplicando pasa dividiendo. Es decir, el seno del ángulo crítico sería 3/4, que da 0,75, y ese ángulo, el θ sub 2, sería sin a la menos 1 de 0,75, el cual te da un ángulo de 48.59, que sería ese ángulo que aparece aquí, proyectado. Pero ese ángulo se repite acá, ¿o no? Ángulo alterno externo, 48 punto algo. Entonces aquí ahora nos genera ese triángulo, ese ángulo que está aquí, ese vale 90, y este vale 48.59. Y 90 menos 48.59, te queda 41.41, que este es otro triángulo que aparece aquí. Entonces, ese ángulo que aparece aquí. Entonces acá de la geometría, tú tienes ese pequeño triángulo que aparece aquí, ahí está. Tangente de 48 punto algo es cateto opuesto, que es R partido por el cateto adyacente, que vale 2. Entonces de ahí despejas tú el R está siendo dividido por 2 metros, pasa al otro lado multiplicando y te queda 2 metros por la tangente de 48.59. Entonces tienes 2 por la tangente de 48.59, y eso te queda 2,267 metros. Es decir, ese radio, que es esa distancia que aparece aquí, que es esa distancia, vale 2,26. Y si tú elevas al cuadrado ese radio y lo multiplicas por 3.14, elevando al cuadrado el radio, te queda 3.14 por 2.267 al cuadrado, igual, y eso te queda 16,137 metros cuadrados. Por lo tanto, toda esta área que está churada corresponde a 16.3
3.137 metros cuadrados. Es como un cono de luz. Aquí es la linterna que se está abajo. ¿Preguntas, dudas? No, profe. Ya. Bien, el problema 10 dice lo siguiente: cuando el tanque rectangular de metal, que esto que está acá, de la figura se llena hasta el tope con un líquido desconocido, un observador con los ojos aquí, mirando en forma paralela, a nivel de la superficie superior del estanque, puede ver precisamente la esquina E. Entonces, si él coloca aquí la información, el rayo se refracta, ¿cierto? Y puede ver, ¿cierto?, la información que está aquí en el punto E. Determine el índice de refracción de ese líquido. El tanque tiene una altura de, o un ancho de 85 centímetros y un largo de 1.14. Entonces, si llamamos alfa ese ángulo, el que está ahí, ese ángulo que estoy mostrando, tangente de alfa es cateto opuesto partido por el cateto adyacente, o sea, 0,85, que son los 85 centímetros, dividido por el cateto adyacente, que vale 1,14. Entonces tú dices alfa tangente a la menos 1 de 0,85 dividido por 1,14. Y si tú haces esa división, inverso tan, abre paréntesis, 0.85 dividido por 1.14, cierra paréntesis, igual, y eso te queda 36.71, que sería ese ángulo, el que estoy mostrando aquí respecto de la horizontal con la diagonal. Ese ángulo es alfa, y vamos a aplicar ese L en ese punto. Entonces tengo el N del aire, porque ahora es como que tú lanzas a la persona un rayo de luz del aire. El ángulo que hace respecto de la normal vale 90 grados, ese ángulo vale 90 grados que estoy mostrando ahí, por N2, que es el N del líquido, por el seno del ángulo, ¿cierto?, en cuestión del otro respecto de la normal, que vale alfa, que alfa vale 36.71. El N del aire vale 1, el seno 90 grados también vale 1, ¿ya? Vamos a ver si podemos hacer algo ahí. Entonces aquí vamos a colocar la rayita. Ahí está. El N del aire vale 1, 0,90 grados vale 1, 1 por 1, 1. El índice de refracción del material, que es el líquido, es N2 por el seno del ángulo de incidencia, que vale 36.71. Y de ahí despejo el N2, y el N2 te queda 1 partido por el seno de 36.71. Y si tú haces esa división,
1 dividido por el sin de 36.71 igual, y eso te queda 1,6728. ¿Preguntas, dudas? No. Ya. Aquí hay otro problema también más interesante en cuestión. Bien, hagamos la lectura. Dice: un rayo luminoso entra a un bloque rectangular de plástico en un ángulo de incidencia de 45 grados. Aquí está el ángulo de incidencia. Ya, eso vale 45 grados. Y emerge con un ángulo θ sub 2 de 76 grados, que es este otro lado, este otro ángulo, en la base del plástico. Como se muestra en la figura, determina el índice de refracción del plástico N y ve si el rayo luminoso entra al plástico en un punto L igual a 50 centímetros desde el borde hasta el fondo, ¿cierto? Desde el borde del fondo, ¿cuánto tarda el rayo luminoso en viajar a través del plástico? Entonces vamos a aplicar Snell en ese punto. Tenemos el n del aire, que vale 1, por el seno del ángulo de incidencia, que vale θ sub 1, y θ sub 1 vale 45 grados, porque me lo dan. Eso es igual al n del plástico, y le llamamos n2, ahora vale n, por el seno del ángulo de 22 grados, porque esos 22 grados te lo dan. Y seno de 22 grados, el seno de 22 grados igual 0,3746. Entonces te queda 1 por el seno de 45 grados, y el seno de 45 grados vale 0,77, y te queda 1 por el seno de 0,77, te queda 0,77, es igual al n del plástico por 0,3746. Ese número está dividiendo, está multiplicando, pasa dividiendo, te queda 0,77 dividido por 0,37.46, 0,77 dividido por 0,3746 igual, y eso te queda 1,887. Y eso yo lo aproximé, el 87 lo aproximé a 9. Es decir, eso, el índice de refracción del plástico es 1,89 adimensional. Y luego nos pide, ¿no es cierto?, el tiempo que demora en recorrer toda esta distancia. Eso que aparece ahí. Ese ángulo de 22 grados es el que se repite acá. Entonces, obviamente, tú tienes ese triángulo que aparece acá. Eso vale 68, porque esto vale 22 y esto vale 90. 90 más 22 son 112, más los 68, te quedan los 180 grados. Entonces tú tienes ese triángulo que aparece ahí. Entonces tú sabes que velocidad, distancia partido por tiempo, la luz se propaga en línea recta con velocidad constante, despeja el tiempo, estaba dividiendo, pasa multiplicando, y te queda la longitud, que le llamé L, a esa longitud, partido por B. Pero coseno 68 grados, porque tú no conoces L. Pero el coseno 68 grados es cateto adyacente, los 50 centímetros que se pasan a metro, divides por 100, te queda 0,5 por L, y de ahí tú despejas L. Está dividiendo, pasa multiplicando el coseno 68, el otro pasa dividiendo. Entonces te queda L 0,5 partido por el coseno 68. Pones 0,5 dividido por el cos de 68 grados, y eso te queda 1,334 metros. Es decir, esa distancia vale 1,33 metros. Además, tú sabes que N es igual a C partido por B, o sea que la velocidad de propagación en el plástico depende de la velocidad de la luz y del índice de refracción. Y eso lo vas a reemplazar en T. Entonces en T te queda L, y el B vale C partido por N. El primero igual, el segundo se invierte, y lo que estaba dividiendo multiplica. Por lo tanto te queda NL partido por C. El L vale, ¿cierto?,
el n vale 1,89 y el L vale 1,33 metros. Y C, ¿cierto? La velocidad de propagación 3 por 10 a la 8 metros partido por segundo. Entonces arriba te queda 1,89 por 1,33 igual 2,5113. Y eso lo divides por 3 exponente 8. Y eso te queda 8,37 por 10 elevado a la menos 9. Segundo. Se te van los metros y el segundo vas arriba multiplicando. Entonces, ese 10 elevado a la menos 9 tú lo puedes también incorporar al interior. Y recuerda que 10 elevado a la menos 9 es un nano. Entonces te queda 3,87 exponente a la menos 9 segundos o 8,37 nanosegundos. Cualquiera de las dos expresiones es equivalente. ¿Preguntas, dudas? ¿Dudas, consulta, por favor? No, profe. Ya. ¿A qué hora termina esta clase? A las 6, creo, profe. Ya. Aquí tenemos otro problema, dice trazar el recorrido del rayo luminoso que incide en un prisma de n sub b 1,58. Es un prisma 45, 90, 45. Cuando está en el aire, el n en el aire vale 1 y cuando está en el agua 1,33. En el aire. Entonces lo que lo está rodeando es aire. Entonces hacemos incidir el rayo, incide, ¿cierto? Con un ángulo, si tú trazas esa normal vale 45 grados, entonces tú calculas el ángulo crítico. El ángulo crítico es sin a la menos 1 de 1 partido por 1,58. Se supone que procede del aire, ¿cierto? Incide con un ángulo 45 grados. Y resulta que ese ángulo con el cual supuestamente el ángulo crítico es 39,26, que corresponde al ángulo de incidencia, y como el ángulo de incidencia es mayor que el ángulo crítico, se produce una reflexión total interna y se devuelve hacia acá, con un ángulo equivalente con el cual incide. Entonces va a salir por la base en forma perpendicular a la base del prisma, 45, 45, 90. Bien. Ahora ese prisma lo sumergimos en agua. Entonces el ángulo crítico ahora, el seno del ángulo crítico es 1, se supone que va a salir hacia afuera, y 1,33 que es el vidrio, ¿cierto? Es el del cual procede, ¿cierto? Que es el aire, y se supone que va a salir el segundo medio, donde el segundo medio es agua 1,33. Y ese ángulo te da 48,75. Y por lo tanto, ¿cierto? Ese es el ángulo de incidencia, y el ángulo de incidencia es menor que el ángulo crítico, por lo tanto se produce una refracción, ¿cierto? Y en el punto, y es en él aplicado en el punto P, que es ese punto, tenemos el índice el índice 1, ¿cierto? Por el seno 45 grados, que te queda 1,58, y al otro lado te queda 1,33 por el seno de beta. Y esto que está aquí hay un pequeño enano que se metió, parece, porque sería N1 por el seno 45 grados. Esto sería sería 1,58 por el sin de 45 grados. Y eso te queda 1,11. Entonces aquí, eso hay que arreglarlo, porque no está bien.
Y eso te queda 1,33 que le hago por el seno del ángulo beta. Entonces beta, aquí te queda 1,58 por 1,58 por 0,77 igual, eso te da 1,11. Entonces ponemos inverso sin abre paréntesis, 1,11 dividido por 1,33 dividido eso, y eso parece un ángulo de 56, se me había olvidado multiplicar ahí, 56,57 grados. Es decir, se produce refracción. Sale el segundo medio. Y este hay que arreglarlo también. Se me olvidó multiplicarlo por 0,76 y por eso aparecía el 1,58 solo. Ahí está. Entonces, si existe el ángulo, aplico seno en ese punto, el ángulo de incidencia vale 1,58 por seno 45, y eso es igual al n del medio del cual sale, que vale agua, 1,33, por el seno de ese ángulo que le llamamos beta. Y ese ángulo beta sí existe, por lo tanto, se refracta y sale al segundo medio. ¿Ya? ¿Preguntas, dudas? ¿Pregunta, duda este problema? No. Ya. Bien. Acá tenemos un problema, el 14 dice un recipiente contiene cierto líquido cuyo índice de refracción es 1,25 y sus paredes internas son espejos planos. Todo esto que está aquí son espejos planos, ¿ah? Espejos que permiten la reflexión total. Es como la parte interna de un termo. Lo que si un termo, cierto, es una cosa circular, un cilindro, pero esta cosa es un recipiente rectangular. Determina la máxima altura H del recipiente tal que el haz luminoso pueda salir del recipiente. Entonces, aquí las distancias son la interfase, tengo aire, esto es un líquido con un índice de refracción de 1,25, la altura del líquido son 0,7 metros. ¿Me disculpa, por favor? Vengo al tiro. ¿Sí o no?
la altura del líquido vale 0,7 metros y aquí está, incide un rayo de luz con un ángulo de 53 grados respecto de la horizontal y la división, ¿es cierto?, en el punto medio, 2 metros, 2 metros. Entonces, esa es la situación. Entonces el rayo llega en ese punto, ahí tengo una normal, se quiebra porque vengo de un índice mayor, 1,25, y sale al aire y se quiebra alejándose de la normal. Incide en ese punto y ese ángulo que va a ser respecto de esa horizontal va a ser igual al ángulo de incidencia que sale por ese extremo. Entonces yo lo que quiero saber es esa altura del recipiente. Determinar la máxima altura H del recipiente tal que el haz luminoso pueda salir del recipiente. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos la siguiente situación. Vamos a aplicar Exner en el punto P. ¿Cuál es el punto P? El punto P es ese que aparece ahí. Yo no necesito ese ángulo 53, necesito ese ángulo que es la proyección. 90 menos 53 son 37 grados. Entonces digo el N del líquido, porque el rayo proviene del líquido, que vale 1,25, por el seno 37 grados, en N del líquido vale 1,25, el seno de 37 grados, eso te queda 0,61, ese es el N del aire, porque sale al aire, ahí en ese punto, sale al aire, por el seno del ángulo, ¿cierto?, que se va a refractar. Si tú multiplicas 1,25 por 0,61, igual, eso te queda 0,751. Y 1 por el seno alfa te queda el seno de alfa. O sea que alfa es sin a la menos 1 de 0,751. Si tú pones inverso sin de 0,751, eso te queda 48,67. ¿Dónde está alfa en la figura? Está ahí. Es ese ángulo. Entonces tienes aquí, este ángulo vale 37 y este vale 48 punto algo. Obviamente, ese 48 punto algo, ¿cierto? Que es ese ángulo, se repite aquí, no se repite aquí arriba, y por lo tanto ahora tienes ese triángulo. Ahí. Entonces tenemos de la figura, tenemos el ángulo, tienes 90, y ese ángulo que está ahí de 48,67 se repite aquí arriba. Ahí. Entonces es el que está ahí. Y este 2 es la mitad. Entonces tú tienes este punto que es igual a x por 2. Despeja x de 41,33 por la tangente de 41,33 igual, eso te queda 1,758. ¿Y dónde está el 1,758? Es esta altura. Ahí está. Que sería ese trocito. Entonces ahora tenemos esa situación, tenemos 41,3 x, ¿no es cierto? Y despejamos la tangente de x como tangente de x era 41,33 dividido por x partido por 2 y te dio 1,758, que es esa altura. Entonces después vamos a decir tangente 41,33 es c partido por 4. ¿Qué es lo que es c? C esto que está aquí. ¿Cierto? Ese ángulo de 41,33 que es el que está aquí, se repite aquí arriba. Entonces tienes ese triángulo y ese ángulo 41,33 se repite aquí arriba. Entonces dices, tangente 41,33 es igual a C partido por toda esa distancia. Y esa distancia vale 4. Tangente 41,33 es C partido por 4, o sea, te queda C igual a 4 por la tangente de 41,33 y eso te da 3,51. Es decir, esta altura ahora vale 3,51. Y aquí tienes 1,758
1,758. Entonces tú quieres saber la altura total. Entonces la altura total serían los 0,7, porque es la altura h, ¿cierto? Que debería tener 0,7 más 1,758 más la otra distancia que fue 3,51. Y eso te queda 5,968. 5,958 te queda. Ya, a ver, 0,7 más 1,758 más 3,51. Y eso te queda 5,968. Que sería la altura total. ¿Alguna pregunta, alguna duda? No, profe. Ya. Vamos a llegar hoy día hasta acá, porque me tiene que quedar algo de material para el, para el miércoles, pues, si no me quedo sin material. Tenemos que revisar el 15, me quedó uno sin revisar, y también me quedó por revisar estos dos problemas que eran un poquito más complicados, el 13 y el 16. Y ver otra guía de ejercicios. Y con eso estaríamos terminando la materia del semestre. Por lo tanto, hay que ir pensando que a lo mejor podríamos adelantar un poco las pruebas. La tercera prueba. Igual sería bueno. Entonces, con eso tenemos que ponernos de acuerdo todos. ¿Ya? Y para eso me tienen que entregar o mandarme una lista con todos los integrantes del curso listo. O yo pasar la lista y preguntarle a todos. ¿Qué les parece? Sí, profe. Sí. Sí, Ya. profe. Entonces con eso vayan preguntando, por favor, vayan sondeando, porque yo no quiero que por una persona que no me avisaron, no me dijeron, me estén acusando al jefe de carrera, y yo por adelantar el trabajo, por hacerle la vida un poco más fácil, porque así te desocupas de esta asignatura y el tiempo que tú tengas para esto, lo puedes ocupar en otra asignatura, ¿me entiendes? ¿Ya? Sí. Ya, entonces vayan Igual con preguntando. la otra igual estamos terminando. Ya, entonces nos vemos el jueves. Sí. Ya. Que estén bien, chiquillos, cuídense, por favor. Gracias. Chao, chao. Chao, profe. Estos ejercicios están en el aula virtual, ¿ah? Chao, chao.